Bienvenidos a un nuevo episodio de Energía y Libertad, este podcast donde tratamos de hablar sobre el futuro de la energía en Venezuela y en el mundo. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos como invitado a Osvaldo Felixsola, que es el coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Venezuela, el IESA. Bienvenido, Osvaldo, ¿cómo estás? Gracias, es un placer. Bueno, Osvaldo, vamos a empezar fuerte. Cuéntame cómo está hoy el sector petrolero en Venezuela. Bueno, para darles más o menos una comparación de espacio, Venezuela, un país con una capacidad instalada de unos 3 millones y medio de producción petrolera, de unos 3 millones y medio de barriles diarios, apenas está produciendo casi 850.000, siguiendo las cifras de fuentes secundarias del OPEP, que consideramos a grosso modo como la fuente más fiable. Históricamente, las fuentes primarias, lamentablemente, aunque la OPEP registra unos 950.000 barriles diarios, esos 100.000 barriles hablan más que todo de condensados de petróleo, lo cual históricamente PDVSA nunca las quiso contabilizar porque era una forma de demostrar su tamaño grande como productor petrolero. Así es que, para imaginar, tenemos una caída de casi el 70% de la capacidad de producción que tenía Venezuela hace menos de 20 años. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido las principales causas de esa caída tan vertiginosa en la producción petrolera del país? Bueno, la primera es una pérdida de visión. Se vio el petróleo durante el siglo XX venezolano, porque vamos a ser sinceros, Venezuela tiene más de 120 años produciendo petróleo. El petróleo fue el gran industrializador y desarrollador de Venezuela. Su visión era que él construyera al país, básicamente, relativamente basado en el artículo de prensa más importante de la historia venezolana, que es Sembrando el Petróleo, del doctor Arturo Uslar Pietri. Se buscó que la industria petrolera desarrollara no solamente como sector, sino desarrollara al país. Entonces, realmente el tema que se está presentando ahorita es que durante la época, digamos, de la época privada de la industria petrolera, que fue hasta el año 75, antes de la nacionalización, fue que se alcanzaron los mayores picos de producción. Que eso estaba más o menos en cuenta. Alrededor de unos 3 millones y medio de barriles, casi 4 millones. En algunos casos se habla de hasta unos 5 millones de barriles, pero Venezuela lamentablemente no logró mantenerlos en el tiempo. 3 millones y medio es como lo que podemos decir que es seguro que tenía la producción venezolana. Luego de la nacionalización, en el 75, con el presidente Carlos Andrés Pérez, el famoso Carlos Andrés Pérez, se presenta el dilema de que, bueno, ya oficialmente Venezuela se veía como, bueno, yo tengo ya la capacidad de producir petróleo, tengo ya más de 70 años de experiencia, tenemos una industria que se ha desarrollado, profesionales que se han desarrollado, con ciertos bemoles. Yo considero ese probablemente el error más grave de toda la era democrática venezolana, que al fin no es que pongámonos en la posición de 1970, donde no solamente nosotros estábamos cruzando este río, casi todos los países estaban en ese tema, bueno, que la industria petrolera estaba en boom. Entonces se decía, oye, pero ¿por qué entonces yo tengo que darle tantas regalías a países como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, con sus filiales, si lo podemos hacer nosotros los venezolanos? Al fin y al cabo, el que produce el dinero es el petróleo. Bueno, y más que Entonces, Estados Unidos, a las empresas de estos las, países, ¿no? las No era empresas, propiamente dicho esas naciones. digamos, empresas de esos mismos países, digamos Chevron, ExxonMobil, bueno, Shell. Shell, en esa época era ExxonMobil por separado, Chevron por su lado, después estaba al lado de los británicos con, ¿cómo se llama? Royal Dutch Shell, y otras plataformas más, compañías que ya no existen, que se fusionaron, como, bueno, toda esta ConocoPhillips y de ese tipo de organizaciones. No es que no se quisieran, porque eso es una cosa importante. El proceso de nacionalización venezolana no fue completamente desorganizado ni ilegal. El gobierno pagó lo que tenía que pagar, un acuerdo. ¿Sí? Por eso es que, a pesar de la nacionalización, Venezuela, PDVSA específicamente cuando nace, tenía un muy buen desarrollo con las compañías norteamericanas. Aquí por eso es que uno de los temas que se desarrollaron fue que no tuvimos ningún bloqueo por parte de Estados Unidos. El gobierno pagó lo que tenía que pagar. Aquí no hubo plagio, ni robo, ni nada durante el proceso de nacionalización. Y no solamente eso, le permitió, por ejemplo, a PDVSA darse cuenta de que, oye, ya que estoy produciendo crudo en Venezuela, lo más importante ahora es cómo lo comercializo, porque al nacionalizar la industria, todos esos contactos que se tenían con estas empresas se fueron perdiendo, y es por eso que nace Citgo, que la idea era, bueno, vamos a desarrollar entonces nuevos frentes, por decirlo así, donde poder vender crudo. Por eso que se compraron una gran cantidad de refinerías en el sur del estado de Texas, justamente para poder procesar nuestro crudo venezolano, que para los que no sepan, el crudo venezolano tiene unas condiciones específicas. Por ejemplo, es muy sulfuroso,
es un crudo relativamente más pesado que el que se presenta, por ejemplo, el que se produce en Texas, específicamente en Permian Basin, sí, en el yacimiento de Permian. Entonces a ellos se les presentó el dilema de que, bueno, aunque comprar las refinerías, adaptarlas a nuestros crudos, si pueden procesar nuestros crudos, podemos vendérselos a Estados Unidos. Por eso es que durante los 90 nosotros fuimos el principal proveedor de crudo de los Estados Unidos. Ahora, allí hay algo que me parece muy importante lo que has mencionado, que para ti el mayor error probablemente de la era democrática del país fue haber nacionalizado la industria petrolera. O Lamentablemente. sea, tú piensas que Pérez Alfonso y la tesis que tenía fundamentalmente Acción Democrática, pero la verdad es que el resto, la mayoría de los partidos en Venezuela compartía esa tesis. ¿Por qué crees que fue un error? Es una muy buena pregunta. Yo que leo bastante a Pérez Alfonso y se entiende su posición. Pérez Alfonso fue una persona de su era. Sí, era una persona que, vamos a decirlo sinceramente, era un experto petrolero, pero con una visión de la época de los 50, 60. Él vio cómo el petróleo tenía un grandísimo poder, fue el motor de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los aliados logran ganarla gracias a los Estados Unidos, que en su momento era el mayor productor de crudo. Venezuela también participó con los aliados, para que digamos que Venezuela fuimos parte de los aliados, pero claro, nosotros no teníamos un ejército para poder combatir contra el ejército nazi y lo que teníamos era petróleo, con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, claro, él que quedó esa visión de mundo, no esa mentalidad, esa visión de que, oye, el petróleo tiene un poder estratégico enorme. Y Estados Unidos, para darles un contexto histórico, en los 70 llegó a su punto de producción máxima. Si ya no podían producir más crudo. Tuvieron que desarrollar tecnologías que hoy tienen, como por ejemplo el fracking. Pero en esa época, sencillamente los yacimientos existentes llegaron a su tope. Es decir, Estados Unidos era el principal consumidor de crudo y de paso tenía el tema de que ya no lo producía como antes. Si se acordarán del famoso cuento de los embargos que le hizo los países árabes a Estados Unidos, le dieron que, bueno, eso era un tema sensible en los Estados Unidos. Entonces, la visión es comprensible totalmente para la época que la industria petrolera podía trabajar, es decir, que Venezuela tenía ya la competencia para hacerlo, es decir, nosotros ya no tenemos que depender de los norteamericanos, ya ellos son mucho más débiles políticamente, dígase Estados Unidos como nación, no como solamente las empresas americanas, entonces podíamos llegar a una posición de mejor negociación, como lo hizo también Arabia Saudita. En esa misma época se nacionalizó Aramco, se nacionalizó también las compañías petroleras de Irán con el Shah. Entonces, claro, ahí venía el tema de que, bueno, seguimos realmente esa tendencia con la OPEP, que también fue en cierta medida un punto lógico para la época, con esa visión de los 50, que vamos a hacer un cartel de países petroleros. Lo que pasa es que lamentablemente fabricar un cartel pasa lo que está pasando hoy en día, que la producción petrolera venezolana está fijada básicamente por el cartel, no por los pozos, no por el negocio como tal de la oferta y la demanda. Entonces eso nos cortó, y por lo cual yo lo considero uno de los grandes errores, probablemente el más grande error de la era democrática venezolana, fue porque limitó el acceso a divisas y recursos financieros, porque ya el dinero tenía que venir específicamente de PDVSA. Lo cual podría haber sonado lógico en los 70, pensando en un país que siempre iba a crecer, pero cuando nos tocó la crisis de los 80, se dieron cuenta que, oye, la industria petrolera es una industria que es intensiva en capital. Hay que meterle grandes cantidades de dinero. Entonces eso es un precio que mientras antes teníamos la bolsa de valores de los Estados Unidos, donde esas compañías americanas perfectamente podían levantar capital, porque entiendes una cuestión, cuando tienes una economía como por ejemplo la norteamericana, o la europea o la asiática, Japón y Corea, que tiene una economía diversificada, un sector puede estar pasando trabajo, pero el resto no. Por ejemplo, hoy en día el sector tecnológico de Estados Unidos es el que está volando, mientras que el sector energético está no en un muy mal momento, pero no está en un buen momento como estaba hace un par de años. Entonces, claro, la economía te permite, bueno, vamos a entonces dirigir recursos del sector energético al sector tecnológico o viceversa. Por eso es que un ejemplo de la grave crisis que se ha tenido es que desde que nacionalizada PDVSA, lo que hemos tenido son controles de cambio. Hablando del control de cambio de Recadi con el presidente Jaime Lucinchi, el control de cambio que impuso el doctor Rafael Caldera, y hablemos de Cadiv y toda la plétora de sistemas de controles de cambio que tenemos ahorita desde la llegada del siglo XXI. O sea, ¿tú crees que el punto fundamental allí, por el cual tú consideras que es un error la nacionalización petrolera, es que nos dejó sin el financiamiento, sin el acceso a los capitales privados, y por eso estábamos tan, digamos, la economía venezolana se vio tan sensible o tan vinculada a la volatilidad de los precios del petróleo, ¿no? En cierta medida sí. Okay. Al no tener acceso a estas fuentes capitales extranjeros, nos hicimos muchísimo más sensibles a nuestro petróleo,
PDVSA también tiene el tema de que, bueno, como principal industria nacional también se le impuso este tema de que, por ejemplo, que tenía que comprar específicamente o preferiblemente nacional, con la idea, y eso tiene sentido, vamos a ponernos en los años 80 cuando se implementaron esas políticas, tenía sentido porque tú querías desarrollar industrias dentro de Locales, Venezuela claro. locales, lo cual está bien, pero no de una forma orgánica, sino de una forma inorgánica a través de lo que hoy en día llamaríamos a punta de decreto. Claro. No es que PDVSA no pudiera hacerlo, pero iba contra su negocio mismo, que era exportar petróleo, traer mayor cantidad de recursos. Claro que en el fondo, digamos, había un modelo de economía dirigida, en donde, Ujú. desde el cual se quería industrializar el país, utilizando la industria petrolera y utilizando ciertos incentivos legales, pero al final estas cosas cuando son dirigidas centralmente no aterrizan en nada, ¿no? Lamentablemente no aterrizan en nada porque entendamos que el gobierno puede tener muy buenas intenciones, pero no es tan eficiente como lo es el mercado. Totalmente. En esa parte el mercado tiene un poder, es que es su poder, es decir, tiene la capacidad de alocar de una forma muy rápida y muy eficiente los recursos en industrias más eficientes. Por eso es que, por ejemplo, es muy raro que en economías desarrolladas el dinero se quede en una industria que no esté produciendo rentabilidad, sale directamente de ahí y se va en otra. Y por eso, y yo creo que a finales de los 80 el país se da cuenta, o específicamente los políticos se dan cuenta que este sistema totalmente cerrado, sin apertura al capital privado, no funcionaba y por eso vino la apertura petrolera, ¿no? De Pérez. Exactamente, con el presidente Pérez, la apertura petrolera, se dieron cuenta que ese modelo donde PDVSA tenía que poner todos los redes, lo cual estaba lógico en los años 70, habitamos en boom petrolero, nos conseguimos con que en los 80 fue una época horrible para la industria petrolera, Estados Unidos estaba exactamente en la opuesta, era la época del Reaganomics, de la economía de Reagan, de Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, para esa época, que más bien incentivaba el consumo y la energía y las cuestiones de este tipo, y eso hizo que bueno, muchísimos capitales salieran de la industria petrolera. Y como les decía, es una industria intensiva en capital. Si no estás metiendo dinero todo el tiempo, lamentablemente se te cae la producción. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros en los 80 y los 90. Los precios del petróleo cayeron significativamente, llegaron a puntos de 5 o 6 dólares el barril. Entonces eso causó que la empresa no tenía dinero para poder hacer inversiones. Y no solamente para impulsar la economía, sino dentro de ella. Hay un famoso cuento de que en Venezuela, durante la presidencia del doctor Rafael Caldera, se empezó a potenciar el tema del CENIAT, Okay. que buscaba justamente, bueno, vamos a sacarle dinero no a la industria petrolera, sino como debería ser, desde un punto de vista de un gobierno, a las empresas venezolanas y a los venezolanos. Que irónicamente es algo bueno, porque el gobierno debe de vivir de su gente, no de sus recursos. Totalmente, totalmente. Entonces, pasa esto, se genera la apertura petrolera, hay algunos avances, vuelve a aumentar la producción petrolera, entiendo, ¿no? Sí, sí, claro, una vez que se pudieron hacer otra vez las inversiones, se pudieron recuperar, porque, y como les decía, los yacimientos petroleros, Venezuela es un país petrolero y el principal yacimiento del mundo están aquí. Entonces, Venezuela es un país que tiene y tenía una capacidad en esa época todavía increíblemente enorme. Se presenta el problema también que durante el proceso de nacionalización se buscó tener, para evitar buscar un poco la competencia, digamos, artificial, porque no era una competencia real, que se crearon varias filiales. Estaba Lagoven, Maraven y Corpoven. Mira, otro grupo más de petróleo de compañías más pequeñas. La idea era que estas tres compañías, bueno, la petróleo completa, competían entre ellas para buscar un poquito de eficiencia de mercado dentro de los espacios que da el gobierno. Al fin y al cabo eran empresas de PDVSA. Después llegó la política ¿cómo se llama? Luis Justi, que quiso unificar por temas de eficiencia, después de la crisis que se venía en los 90, buscar la eficiencia administrativa y, oye, vamos a consolidar todas esas en la PDVSA, que al final al cabo fue la que tenemos ahorita, que era literalmente disolver todas esas filiales y reducir al mínimo los desperdicios, porque al tener esta competencia artificial entre estas tres empresas, lo que se creó realmente, más que una competencia perfecta y buscando eficiencia, fue más bien como tres elefantes que repetían el El mismo, mismo error. no voy a decir el mismo error, porque cada uno tenía un error distinto, pero realmente no buscaban eficiencia porque no había forma de... Claro, porque no tenía mercado. Y no tienes cómo, uno de los temas es que no había cómo poner, ¿quién de esas tres es la que debería generar más riqueza? ¿Las más eficientes o las más, los que tienen los mejores yacimientos? Entonces empezó un tema de la burocracia que se le fue pegando a cada una de ellas. Ok, Ese fue el fin básicamente por el cual Luis Justi la fusionó, por lo menos esa es su tesis. ok, pero luego no aprendimos el error y volvimos a revertir la apertura petrolera, se nacionaliza el país y además se nacionaliza de la peor de las formas, porque tú lo decías bien.
Cuando lo hicimos en los 70 se pagó cada centavo y además de eso se generaron muy buenas relaciones, especialmente con quien eran nuestros principales compradores de petróleo, ¿no? Sin embargo, no fue así con Chávez, no fue así durante los 2000. Cuéntame un poco cómo ves ese proceso. Bueno, el tema de los 2000 es un poco más, ya es del siglo XXI, para poner Sí, prácticamente dale. administración. El socialismo del siglo XXI lo tenemos desde el comienzo del siglo XXI. Aquí el tema fue que la industria petrolera fue usada con dos fines. Primero, con fines populistas, de financiar al gobierno. O sea, ya la industria petrolera dejó de autofinanciarse como sector. Se convirtió, lamentablemente hay que decirlo, en un ministerio más. Su función era darle dinero al gobierno. Y la segunda como arma política. Porque también se usó que, bueno, entonces yo soy el que decide dónde tienen que ir los recursos. Por eso que les decía, el tema del control de cambio que se empezó a implementar no solamente fue con fines de evitar la fuga de capitales, sino también de dirigir, bueno, quién va a recibir qué recursos. Con fines, en cierta medida, pues, inclusive hasta declarado directamente por el presidente Hugo Chávez Frías en su momento. Es decir, no había un plan de nación, a pesar de que él hablaba del socialismo del siglo XXI, y hay una gran cantidad de información que pueden conseguir de cuál es la filosofía de ese socialismo, realmente no había lineamientos claros de lo que se quería hacer. Entonces, no había, por ejemplo, no queremos incentivar la industria, pero no hay ninguna industria que está buscando, por ejemplo, cuáles son las inversiones que quieres hacer, cuáles son los sectores que quieres mover. Entonces está el famoso cuento de la ruta de la empanada, que no, que queremos potenciar la industria, ¿cómo se llama? Alimenticia venezolana, hay que sembrar el petróleo, siempre usan el famoso artículo de Tulio Pietri, pero cuando te das cuenta tú dices, pero ya lo que estás aquí aplicando son prácticas populistas. Si realmente lo que estás haciendo es poniendo el Estado en todas las posiciones administrativas y corporativas, es decir, por eso que se nacionalizaron una cantidad de empresas que no tenía sentido. Durante los 80 y 90 se creó, bueno, 70, 80 y 90 se creó la CBG, que buscaba justamente potenciar la industria metalúrgica venezolana, porque había en Venezuela yacimientos. Queríamos desarrollar esa industria. Se privatiza en los 90 para, oye, ya que es el momento que sea capital internacional lo que lo pueda mover. Por supuesto, la industria metalúrgica venezolana era en esa época extraordinariamente ineficiente. Entonces muchas de las compañías que lo hicieron pues trataron de reducir al mínimo las operaciones en Venezuela mientras lograban desarrollar esas competencias para hacerlas productivas. Cuando las vuelven a renacionalizar, más bien lo que terminan es teniendo otra vez unos elefantes que cometen exactamente los mismos errores que se cometieron en los 80. Y es que es algo que no podemos decir que sea algo venezolano, no es que los venezolanos son ineficientes, no, eso es mentira. Es un tema del modelo de gestión. Es un modelo de gestión y una visión, es decir, realmente no se vio el petróleo como un desarrollador de Venezuela, sino se vio como una cuestión que se cumplía hacia el aparataje político venezolano. Ahora, ahí creo que ya nos ha quedado claro después de esta explicación que el petróleo claramente tiene unos impactos muy duros en el tema económico, dependiendo en países como el nuestro, donde no estamos diversificados, dependiendo quién tenga el petróleo en sus manos, si el privado o el Estado. Pero ahora te pregunto, Osvaldo, también tiene un impacto en la democracia. Es decir, ¿tú crees que quizás si la industria petrolera se hubiese mantenido bajo un esquema privado de competencia, quizás el Estado hubiese tenido menos margen o quizás la democracia venezolana estaría mucho más fortalecida? Es un tema interesante que voy a citar las palabras de Bueno de Mezquita en su libro El Manual del Dictador. Es probablemente la mejor referencia para explicar cuáles son las cosas que pasan, porque esto no solamente le pasa a Venezuela, esto le pasa a todos los países que tienen que llaman la enfermedad. Yo la llamo de cariño, si yo la llamo la enfermedad de las vacas gordas, aunque su nombre técnico es la enfermedad holandesa. La respuesta es sí, lamentablemente las instituciones se vuelven débiles cuando ocurre un descubrimiento o una entrada de dinero increíblemente enorme producto de un recurso. Porque el que produce el dinero es el recurso, no la gente. Países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, Europa, tienen instituciones mucho más fuertes, aprovechando el libro de Acemoglu, que esas naciones. El tema que se presenta es, cuando tienes instituciones fuertes es porque tú tienes un aparataje, un gobierno que depende de todos sus sectores. Un sector más fuerte que otro, eso no se puede negar, pero al fin y al cabo le responde a una gran cantidad de sectores, de gran cantidad de personas que hacen vida dentro de la economía. Mientras cuando tienes una economía como la venezolana, con una economía dirigida a recursos, más bien es el recurso el que crea el dinero, o sea, el potencial, el poder está en el recurso, no en la gente. Entonces, a la larga eso va deteriorando los procesos democráticos. Hay países que han caído, que eran no ejemplos de democracia, pero tenían sistemas democráticos muy establecidos y a medida que se fueron yendo los recursos se fueron degradando. Un ejemplo de eso es Rusia.
Rusia durante la época de los zares, a pesar de que era una monarquía, tenía una economía relativamente diversificada hasta que empezaron a conseguir petróleo. Entonces empezó a ir dirigiendo lentamente esos recursos hasta el punto que se logró montar el partido socialista, ¿cómo se llama?, soviético. Ok, ok, perfecto. Mira, Osvaldo, ahora cambiemos un poco el tema. Venezuela no solamente tiene petróleo, tiene gas y tiene un porcentaje, un potencial importante para el tema de las renovables. Pero pareciera que nosotros estamos subutilizando obviamente esos recursos, pero sobre todo el gas me llama mucho la atención porque no tan solo lo estamos subutilizando y eso tiene hoy muchísimo mercado, tiene hoy mucho interés en el mercado internacional en medio de la transición energética, sino que además lo estamos malgastando. Cuéntame cómo ves tú la industria específicamente del gas, qué potencialidades tenemos, qué deberíamos hacer con eso. Bueno, la industria del gas, vamos a hacer una culpa del nombre de la industria petrolera. Parte de cuando empezamos en el siglo XX, el gas era un producto, si nuestro crudo tiene gas asociado. Bueno, no en buena cantidad de nuestro petróleo. O sea, cuando extraes petróleo, extraes gas. Que extraes gas. Imagínense un refresco, ¿cómo se llama? Un refresco de soda, estos de efervescente. Que tan pronto sale el líquido vienen burbujitas. Pero tú no quieres esas burbujitas porque no te permiten manejar el crudo como petróleo, al fin y al cabo. Entonces tú le extraes ese gas. Ese gas tiene el tema de que es un gas pobre. Tiene baja presión, entonces hay que hacerle inversiones para poder aprovecharlo. Lamentablemente en los 70-80 el que producía el dinero era el petróleo, entonces bueno, ese gas sencillamente se ponía por un lado y se quemaba. Okay. Entonces claro, como le puedo repetir. Que además es una lógica totalmente opuesta a lo que se necesita hacer hoy para combatir el cambio climático. Exactamente, tomámonos también en los 1970. Es decir, realmente claro, otro país, otro mundo. Otro mundo, ese concepto de calentamiento global, aunque ya existía para esa época, es una cosa que es importante tomar ese mito. El calentamiento global viene medio de mucho antes de los 70, mucho antes, por lo menos de los 30. Pero era algo que no estaba todavía bien claro si estaba asociación petróleo y gas y qué tanto tenía que ver con el tema de los hidrocarburos. Era una cosa que se le decía más al carbón por temas de las partículas gruesas que se producen con la combustión de carbón. Entonces, claro, la industria petrolera no le veían una gran importancia, entonces se preocuparon más del petróleo y el gas se veía como un desecho, como basura. Okay. Claro, eso empezó a cambiar la visión en los 90 y hay que admitirlo, sí que se puede aprovechar porque existen potenciales, por ejemplo, Trinidad y Tobago, que es un país que ya estaba descubriendo yacimientos de gas. Aquí que se descubrieron los yacimientos de, ¿cómo se llama? El proyecto Cristóbal Colón, que tenía gas seco. Si esto es un gas que ya no está asociado a crudos, literalmente el gas disponible en el yacimiento, también se consiguieron los yacimientos de perla. Entonces estaba el tema de que, bueno, ya podemos empezar a producir gas y esto se puede vender. A diferencia del petróleo, que es un mercado internacional, porque tú puedes llevar el crudo donde tú quieras, específicamente en nuestro momento de venderse a los Estados Unidos, que es el que lo paga más caro, el gas es un producto más local. Entonces, claro, ya poderlo producir, por ejemplo, si las inversiones en petróleo eran enormes, las de gas son 3 y 4 veces más grandes. La ventaja que tendrías es, bueno, tenemos la industria petrolera, entonces veríamos el tema de que no, con una visión normal, por eso es que la industria petrolera internacionalmente se llama oil and gas, porque están las dos juntas, petróleo y gas. Entonces, el tema es que de haber tenido esos recursos en los 80-90, se pudieron haber, y esa visión de, bueno, vamos a desarrollar la industria más que desarrollar la economía o la visión del partido, en ese momento de la visión del gobierno, pudimos haber aprovechado esa industria al máximo de una forma de poder exportarlo a Colombia o incluso utilizarlo en Venezuela, porque ese gas se utilizó durante un tiempo aquí en Venezuela con fines de producción de gas, de electricidad. E incluso el Caribe, porque entiendo que Trinidad y Tobago se están quedando o se quedaron prácticamente ya sin... Hoy en día el tema es que, claro, se puede vender, por ejemplo, Trinidad y Tobago se le puede vender a Brasil, que es el mercado probablemente que pueda pagar el gas a mejor precio, Colombia, que es un país que está aquí al lado, que perfectamente se podría, con relativamente pocas inversiones, se podrían llevarle gas a su producción, y ellos están teniendo un tema de que están hasta su máximo, ya están cerca de su punto de decaimiento de gas. Entonces, más bien es como que el sexto país con la mayor reserva de gas, que es Venezuela, comprobada. Es decir, puede ser que tengamos muchísimo más gas. Probablemente porque tenemos petróleo, sé que es como doloroso no ver cómo esa visión del gobierno no permite de enfocar los recursos en aquello que no producía valor para la industria petrolera, nos está pasando factura 20 años después. Te entiendo perfectamente, pero a ver, tenemos un país que está prácticamente a oscuras. El caso de Margarita creo que es el más dramático y que deja más en evidencia lo que estamos viviendo. Y parece que tenemos una capacidad instalada importante de termoeléctrica,
¿por qué no se están alimentando esas plantas con este gas asociado del que hace referencia? Bueno, el principal problema es que no todos los gases son iguales. Estos gases vienen con muy baja presión, hay que presurizarlos y eso hay que meterle mucha energía para poder ponerlos en esta termoeléctrica. Se podría hacer, o sea, normalmente lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros queremos hacer es aprovechar gases como por ejemplo el de perla, que ya viene ya un gas seco, si ya se puede, y viene con presiones, y podrías usarlo perfectamente en el sistema eléctrico. El dilema que se presenta es que lamentablemente el gobierno nacional, digamos, el siglo XXI, ha enfocado la idea de bueno, poner unas tarifas sociales del gas que hacen sencillamente inviable el precio del... Sí, para aprovechar el recurso, sino nadie le va a meter plata del gas y de la electricidad. Del gas, la electricidad y el petróleo. O sea, los tres temas siempre juntos han estado. Aquí el tema energético, el gobierno le ha puesto siempre unos precios para socializarlos, cuando más que fomentar el desarrollo, lo que terminamos aprovechando es potenciando es el despilfarro. El despilfarro, la corrupción y por supuesto el daño al medio ambiente, porque bueno, la gente toma mejores decisiones cuando los precios son los reales, ¿no? Los del mercado, ¿no? Es que ese es el poder que tiene el mercado. El mercado te permite a ti como ciudadano y como persona y como agente económico individual, ser humano, tomar las decisiones. Porque puede ser que te digas, oye, yo si me pones por ejemplo, el tema con la gasolina o con el gas, podríamos tener vehículos impulsados por gas, ¿cómo se llama? Unos precios muchísimo más económicos que el de petróleo en ciudades como por ejemplo Maracaibo, que es una ciudad plana, porque el gas funciona perfectamente, muy cómodamente con ciudades planas. Ciudades como Caracas, donde lamentablemente ¿cómo se llama? Hay topografía que no facilita el uso del gas, podrían ser, por ejemplo, grandes consumidores de petróleo, de gasolina. Entonces tendrías perfectamente un esquema, dependiendo de cada ciudad, la topografía y sus condiciones, la gente se va adaptando. Pero lamentablemente al tener unos precios que hacen inviable cualquiera de los dos negocios, terminas con una gasolina que fue lo que nos dejaron del legado de los años 50, 60. Renovables. Tenemos gas, tenemos petróleo, hay un potencial para las renovables que no se está usando. China está haciendo inversiones increíblemente grandes en el tema de la solar, por ejemplo. Vemos cómo Europa está diversificando su matriz, utilizando no solamente el sol, la energía eólica, etcétera, etcétera, la geotérmica. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Por qué no estamos haciendo eso? La primera que hay que tumbar el mito. Venezuela, el 75% de su energía eléctrica viene de fuentes renovables, que en este caso es hidráulica. Sé que por temas de políticos, la energía renovable se asocia más con solar, eólica y biomasa. Pero es por temas sencillamente políticos, no es por un tema técnico. Entonces, en el caso venezolano ya tenemos un gran avance. Eso es mentira que Venezuela no ha explotado esa área. ¿Que se puede explotar más? Por supuesto que sí. Somos un país que, por ejemplo, tiene, por nuestra ubicación geográfica, tenemos irradiación solar máxima. O sea, no hay sitios donde, el trópico es el sitio donde se recibe más irradiación en cualquier momento. O sea, a las 12 del día, en cualquier parte de la Tierra, el sitio más irradiado siempre son las zonas tropicales. Literalmente pones un panel solar en el suelo y produces electricidad. También se tiene el tema de que, por ejemplo, en Venezuela tenemos 365 días al año con cerca de 12 horas de energía de sol continuo. Claro, hay zonas donde hay más sol que otras, por ejemplo, en las zonas desérticas, podrían aprovecharlo mejor que tal vez la zona andina, que es una zona mucho con la topografía, hace mucho más difícil colocar un panel solar en la posición que es más eficiente, pero por temas simplemente geográficos. Entonces aquí es el tema, si se pueden potenciar, por supuesto que sí. De hecho, eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros como país, desarrollando esta industria, primero porque China lo está haciendo. China lo hace no porque sea altruista, y esto es importante hacerlo entender, China lo hace porque ellos dependen de las energías fósiles internacionales. Ellos no tienen yacimientos de petróleo, no tienen yacimientos de gas y no tienen yacimientos de carbón. Entonces, de alguna forma, es un mecanismo para buscar su independencia. Exacto. Su independencia energética. La independencia energética y seguridad energética. Esa independencia energética y la seguridad energética te permite, por lo menos desde un punto de vista de un país como China o los Estados Unidos, depender menos de los acuerdos internacionales, tener una posición mucho más fuerte para las negociaciones internacionales. Y en el caso venezolano, inclusive nos permitiría dejar de utilizar, por ejemplo, el petróleo venezolano dentro de Venezuela, digamos así, por ejemplo, en subsidios, es decir, en gasolina barata, que lo que hace es perder dinero PDVSA, sino venderlo a países que lo puedan pagar el precio full, o sea, el precio completo. Y de paso, entendamos que en los próximos 50 años esto es una tendencia irreversible. Okay. Estas energías renovables vienen más
por temas políticos que por temas realmente de eficiencia. Por ejemplo, Europa lo está haciendo. Europa depende del gas ruso, del carbón de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Bueno, ellos tienen mucho carbón, pero algunos dependen también de importaciones de carbón de África. Dependen del gas del norte de África, dígase Argelia, Marruecos y, Sí. ¿cómo se llama? Libia. Entonces, el dilema es que los hace extraordinariamente sensibles políticamente, fácilmente chantajeables, por decirlo así. Bueno, y creo que la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, claramente fue un despertar para muchos. Exactamente, y más, por ejemplo, el caso de, específicamente para Alemania, porque ese fue un despertar guau, sí, porque se dieron cuenta que los rusos jugaban fuerte con su estrategia, pero también les está pasando los mismos a los franceses y a los españoles con Marruecos, Libia y Argelia, o los italianos con Libia. Y ahorita pasa el tema también con, ¿cómo se llama? Con Turquía y con Azerbaiyán. Bueno, Azerbaiyán y, ¿cómo se llama la otra? Armenia. Entonces, claro, te empiezas a meter unos problemas, oye, pero a mí qué me importa los dilemas éticos, dilemas políticos entre Armenia y Azerbaiyán para un europeo promedio. La respuesta es muchísimo, porque mucho del gas del el mar Caspio se procesa ¿cómo se llama? En Turquía para ir para Europa. Entonces aquí es donde está el tema de que, bueno, me estoy haciendo sensible a unas cosas, problemas que no son míos. Y en el caso de nosotros, que es lo que quería comentar, el tema es que eso hace que el mercado que puede pagar el crudo y el gas a un precio más caro se vaya reduciendo. Entonces estamos viendo ahora que quiénes son los que van a consumir petróleo y gas en el futuro próximo. Los más pobres. Digamos países en vía de desarrollo, Sí. África, Sudamérica. Entonces tienes el tema de, número uno, son países mucho más pobres, no pueden pagar el precio al máximo como por ejemplo lo puede pagar Estados Unidos o Europa. Y también tienes el problema de que esos países europeos y americanos van a empezar a producir petróleo para estos paisitos. En Estados Unidos, para darles una idea de lo que se habla en todas las juntas directivas de las industrias petroleras, dígase Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, es como, bueno, en los próximos 50 años hay que abrir refinerías en América Latina, porque hay que empezar a exportarles petróleo, ¿sí? Porque en los próximos 50 años Estados Unidos va a dejar de depender tanto como ahorita del petróleo. Es cierto que está llegando el presidente electo Donald Trump, que bueno, en cierta medida va a ser como un resurgir a la industria petrolera, pero en un muy corto plazo, porque por ejemplo estados como California, que es el principal consumidor de petróleo de los Estados Unidos, ya está bien claro que para el 2050 no quiere tener vehículos, si el 2030 no quiere vehículos de combustible, sino que sean eléctricos. Sí. Y recordemos que en la industria del transporte representa casi el 70% del consumo de petróleo. Entonces tú dices, wow, si el principal estado de Estados Unidos está diciendo eso, poco probable que lo compre para el 2030, pero muy probable que lo compre para el 2050. También se metan en estados como el estado de Nueva York, el estado de Massachusetts, que son entre ellos tres prácticamente un tercio del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y si ponemos, por ejemplo, el caso de Europa, ni contarlo. Entonces, y no hablemos de países asiáticos como, por ejemplo, China, Japón y Corea, porque la India todavía está el tema de que como es un país en vías de desarrollo, todavía necesita petróleo. Y no solo petróleo, sino incluso carbón. Sí, es un país en desarrollo, Sí. en vías de desarrollo. Entendamos que la India, a pesar de uno lo asocia como un país de un millardo de habitantes, 1.600.000, creo que es el número de habitantes que tiene ahorita, sigue siendo un país extraordinariamente pobre. Hay muchas oportunidades todavía de crecimiento ahí en la India, por eso que es visto como el país, que la nueva China, por decirlo así. Se ve como que en los próximos 20 años va a tener crecimiento entre 7 y 5% anual en su economía, lo cual es una monstruosidad para un país de ese tamaño. Sin duda alguna. Bueno, Osvaldo, no quería que se nos pasara este episodio sin antes preguntarte y que nos cuentes qué está haciendo el Centro Internacional de Energía y Ambiente de Liesa y bueno, que nos des también tu mensaje final para quienes están como nosotros muy pendientes de la industria energética venezolana, de la política energética venezolana y pensando en el futuro del país en términos de nuestras industrias. Bueno, aquí en el centro lo que estamos trabajando actualmente es en el desarrollo de ideas y estrategias justamente para el tema de la transición energética, porque nosotros vemos que esto es algo como tendencia, no una moda. Okay. Específicamente, pero claro, el caso venezolano no es como el de los países europeos, aquí el tema venezolano es cómo proveer, recuperar nuestra producción petrolera al máximo, de la forma más rápida posible para poder tener más espacio para poder vender crudo, ver qué opciones se pueden tener, por ejemplo, en el tema de gas para poder solucionar los problemas de los venezolanos con el tema del suministro de gas y de petróleo, al fin y al cabo de gasolina y combustibles, y también viendo las potencialidades, por ejemplo, el tema de las energías renovables, que a diferencia de otras fuentes de energía, como por ejemplo el petróleo y el gas, tú en tu casa instalar paneles solares o, ¿cómo se llama?, molinos
eólicos para poder por lo menos independizarte un poco de la red eléctrica venezolana, que de paso lo que vemos venir en los próximos años es que el sistema se va a continuar deteriorando, porque las inversiones que hay que hacer en él, aunque es cierto que en los 80 fue un sistema muy grande, muy sobredimensionado para las realidades venezolanas, ya hoy en día se te quedando corto. Fíjense como 30, 40 años de desarrollo venezolano, inclusive solamente poblacional, está haciendo que el sistema no alcance. Entonces, como palabras de cierre, me gustaría decir básicamente que bueno, la energía es la vida. La vida el desarrollo de la humanidad se ha medido siempre a través de su consumo energético. En los últimos 200 años, el crecimiento económico mundial venía medido por el consumo de energías fósiles, pero eso se rompió en el 2017. Ya tenemos países que crecen su Producto Interno Bruto por encima inclusive de lo que es el consumo de energías fósiles gracias a la llegada de estas energías renovables, y que el tema del calentamiento global, a diferencia de lo que mucha gente cree no, es un consenso en el mundo científico, sí es un tema generado por los seres humanos derivados de los combustibles fósiles. Entonces nuestro gran reto lograr detenerlo, por lo menos que siga empeorando y empezar a revertirlo. Y eso es mentira, que la industria petrolera está en contra de eso, es todo lo contrario, es una industria que está incentivada justamente a crear todo para poder reducir sus emisiones de CO2, y lo ha hecho durante más de 40 años, más de 50 años incluso. Si ustedes ven la producción, el CO2 que se produce por producción petrolera en los últimos 3, 4 años, no es ni la sombra de lo que se producía hace 40, 50 años. Estamos hablando de hasta 60, 70% menos con producción de CO2. También está el tema de que bueno, hay otros automóviles ahora son mucho más eficientes, el uso en las centrales termoeléctricas también es mucho más eficiente. Entonces esto es mentira, que aquí esto es un tema holístico. Todas las fuentes de energía tienen un papel y un rol que cumplir. Lo importante es tratar de conseguir ese mix que permita reducir las emisiones y buscando justamente por mantener y sostener el crecimiento económico. Bueno, Osvaldo, la verdad es que ha sido un placer tenerte acá, que pudiéramos conversar de esta gran cantidad de temas. Y bueno, muy contento del trabajo que ustedes están haciendo desde Liesa, y espero que todas estas ideas eventualmente puedan materializarse en Venezuela en el muy corto plazo. Gracias.